La independencia. La Guerra de la Independencia fue la consecuencia de un proceso político y social, resuelto con la rama que pasó a fin de dominio español en los territorios de Nueva España. La Guerra de la Independencia tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1908 y extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada de ejército trigarante a México del 27 de septiembre de 1821. A partir de 1810 el movimiento independentista pasó por varias etapas. Después los sucesivos líderes fueron puestos en prisión y ejecutados por las fuerzas leales a España. Los comandantes que estaban a cargo en este transcurso fueron Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio López Rayón, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Agustín Iturbide, Fernando Siete, Francisco Javier Mina, Juan Ruiz de Apodaca, Juan de Noju, Francisco de Novella y Félix Calleja. Tras esto, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera monarquía católica que dio paso a la República Federal en 1823 entre conflictos y la separación de América Central. Causas internas que influyeron en la Guerra de Independencia fueron sociales, criollos, indígenas. Los sociales fueron por la desigualdad social, los criollos y los mestizos fueron por las dos. Era por las relaciones legítimas. Los indígenas y los castas eran clasificados en explotados y despreciados. Además, por lo importante eran los indígenas y esclavos acerca de su pobreza, y esto dio pie a la destrucción de su cultura. Causas externas. Revolución industrial. La revolución industrial había triunfado en Inglaterra a fines del siglo XVII, imponiendo un sistema maquinista sobre artesanal y creando además una clase nueva que fue la burguesía capitalista. Ideas de los enciclopedistas. Los economistas durante el siglo XVIII comenzaron a extenderse por Europa. Las ideas de los enciclopedistas y la de los fisiócratas, que hablaban de nuevos sistemas políticos sobre la soberanía del pueblo. Otras fueron las ideas francesas. Los criollos y los demás indígenas de la Guerra de Independencia recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica. Revolución Francesa. Otro factor fueron los ideales de la Revolución Francesa, ya que ese suceso significaba el triunfo de la burguesía. La invasión de España. Esto ocurrió en 1808 cuando Napoleón ocupa España y contribuye a monarcas Carlos IV. Desarrollo. La Guerra de Independencia tuvo etapas, que son 4 etapas. Una es el inicio en 1810, la segunda es la organización y definición de lo que sería la independencia de México en 1811. Resistencia entre las etapas. La 3 es la resistencia entre las etapas 2 y 4. Es la 2 en 1811 y la 4 en 1821. Consumación de la independencia para el año 1821. Esa fue la 4. Los personajes que participaron en la Guerra de la Independencia fueron Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, José Ortiz Domínguez, Juan Aldama, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Guadalupe Victoria. Los personajes de la etapa 1 fue encabezada principalmente por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. La etapa de la organización fue encabezada principalmente por José María Morelos e Ignacio López Rayón. La etapa de la resistencia es la número 3,
Fue encabezada principalmente por Vicente Guerrero, Pedro Asensio, Guadalupe Victoria, aunque después se uniría Francisco Javier Mina. La etapa 4, encabezada principalmente por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Las primeras dos etapas coinciden pues vagamente, pero son estudios recientes afirman que fueron propiedad directamente por la Guerra de Independencia, producto de la invasión francesa en aquel país. Por ello, al principio, ambas guerras se distinguen solamente por su geografía. Sin embargo, después se afirma que el contrato de Valencay en 1813 y el retorno del torno a Fernando VII, el deseado como monarca absoluto, fue el comienzo de un tiempo de desilusiones para todos aquellos involucrados en esta enciclo emancipadora. El problema por la guerra, por lo que transforma una defensa en torno al español a una lucha de la independencia. Este es el final. A mí me quedó entendido, pues empezó el 16 de septiembre de 1810, terminó el 27 de septiembre de 1821. El lugar fue en Nueva España, en el Virreinato de Nueva España. Yo recuerdo pocos personajes. Sería Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio López, José María Morelos y Fernando VII, Guadalupe Victoria, Francisco Javier. Pues lo entendí como que fue un conflicto entre la población. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la ilustración de las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esta época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias. Los cambios de la estructura social y política derivan de las reformas borbónicas a los que sumó una profunda crisis económica en Nueva España. También generaron material entre algunos segmentos de la población que tuvo su momento caído. En ese momento fue cuando bajó su economía. La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 trascendió en Nueva España. Una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor a Napoleón Bonaparte, que dejó corona Nueva España a su hermano José Bonaparte. Le dejó su legado, se podría decir. Con apoyo del virrey de Nueva España, José de Iturrigaray, reclamó la soberanía de la ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en
en 1820 alentó el cambio de la postura de las élites novohispanas, que hasta ahí habían respaldado al dominio español. Ahí era donde, pues sí, se refugiaba, se ocultaba, se apoyaba. Ese era su lugar de apoyo. Después de algunos intentos de reconquista, incluyendo la expedición de Isidro Barradas en 1829, España reconoció la independencia de México en 1836, tras el fallecimiento del monarca Fernando VII. El inicio de la guerra fue en 1810 y 1811. La segunda etapa fue la organización, esa en 1811 y 1813. La tercera etapa en 1813 y 1820. La cuarta fue la consumación en 1820 y 1821. Esto fue todo.